Bueno, está muy bien, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Agradezco el haber atendido esta convocatoria. Este, Estamos aquí para tener el inicio. Bueno, el día de hoy estamos iniciando una serie de clases que, bueno, esperamos estar desarrollando de manera constante para poder lograr el objetivo de el curso que tenemos en mente. Eh, El Hermano Castrejón, siendo una mente muy inquieta, propuso este tipo de actividades y me parece muy bien. Es necesario que aprendamos algunas cosas, algunos temas que nos van a ayudar en el desempeño de nuestro trabajo a nivel local en las iglesias. Queremos iniciar con el curso de bibliología. En lo particular, a mí me gusta el área de bibliología, es la materia que yo doy en la escuela misionera. Estoy haciendo los apuntes un poquito diferentes a como los he desarrollado en la escuela misionera. Aquí estoy haciéndolos de una manera más sencilla y vamos a tratar de llevar la clase un poquito más amena, buscando también la participación de ustedes, ¿sí? Así es que vamos a empezar con la primera clase el día de hoy. Y primero quiero mostrarles la estructura de la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar pues con lo básico. Vamos a tener lo que son conceptos y generalidades de la materia de bibliología. Vamos a tener que desarrollar de una manera, un poquito más amplia el concepto de bibliología para que nosotros entendamos lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Dentro de esos conceptos, lo que es la Biblia, la división de la Biblia. Dentro de la división de la Biblia vamos a entender cómo se hizo la división del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la división hebrea. Tenemos la clasificación actual de los libros del Antiguo Testamento, la clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Después veremos un poquito de la historia de cómo se hizo la división de capítulos y versículos para llegar a nuestra actual división. Veremos de manera general, estas son generalidades, ya nos meteremos más a fondo a lo largo del curso en el tema de los idiomas en que fue escrita la Biblia. Hablaremos acerca de los autores de los libros del Antiguo Testamento y los autores de los libros del Nuevo Testamento. Prácticamente esta va a ser la estructura de la clase del día de hoy. Vamos a tratar de abarcarlo en el tiempo que hemos programado. Entonces, vamos a empezar con la ayuda de Dios a desarrollar la clase en base a la estructura que ya les presenté. Prácticamente no voy a ir leyendo, pero sí me voy a ir basando al documento que tengo aquí o que estoy compartiendo, este, porque realmente el apunte es muy sencillo, y vamos a ir, hablando un poquito, o leyendo hasta cierto punto, pero quiero que también ustedes sean observadores, que sean observadores de lo que están viendo en pantalla y de los conceptos que vamos presentando, ¿sí? Bien, este, comencemos entonces con el primer concepto que pues realmente es lo que debemos entender, qué cosa es bibliología y por qué es importante el estudio de la bibliología. El curso de bibliología o la materia de bibliología no es otra cosa que el desarrollo, vamos a entenderlo de esta manera, de una forma coloquial, el desarrollo de nuestro primer tema o de nuestro primer principio en relación a las Sagradas Escrituras. Lo que a nosotros nos enseñan cuando nos doctrinan en una hora y media, lo vamos a desarrollar en todo un curso. No es una materia que se encargue de entender o de dar a conocer doctrina, es hablar acerca de la Biblia, ¿sí? ¿Qué cosa es bibliología? Etimológicamente, la palabra bibliología viene del griego
biblos, que lo podemos traducir como Biblia, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces podemos decir que literalmente la palabra bibliología significa estudio o tratado acerca de la Biblia. O sea, vamos a hablar de todo lo que está relacionado con la Biblia. En en algunos o algunos teólogos lo llaman la doctrina de la Biblia. Yo simplemente le llamo el estudio que vamos a hacer acerca de la Biblia. ¿Qué cosa es entonces la bibliología? Ya vimos el término etimológicamente. ¿Qué cosa es bibliología? La bibliología es la rama de la teología que estudia a la Biblia como un libro sagrado a partir de su inspiración, su revelación, su formación, sus estructuras y sus contextos de desarrollo. Y cada una de estas partes que ustedes están viendo en pantalla, lo que es revelación, inspiración, su formación, las estructuras y los contextos, básicamente es lo que va a contener todo el curso. Vamos a desarrollar el curso en base a lo que es el concepto de bibliología. Vamos a ver el concepto de revelación y cómo lo entendemos nosotros los adventistas, porque tenemos un concepto un poquito diferente a todos los demás. Y válgame decir que hablando de inspiración y revelación, Mensajes Selectos, tomo uno, en el capítulo uno, nos da muchos conceptos clave que tenemos que entender nosotros porque nosotros entendemos la cuestión de la revelación y de la inspiración un poquito diferente a como lo entienden otras denominaciones. Entonces, vamos a entender la importancia de la revelación, una revelación de menos a más, por decirlo así, una revelación que se dio de la palabra desde el punto de vista que tenemos. Dios se encuentra con el hombre en el lugar en que estaba, en sus contextos, en su manera de ver las cosas. Dios se dignó a descender al nivel del hombre para poder revelarse y pudiéramos entender su pensamiento. Bueno, no me voy a meter más en eso. Hablando de su formación, vamos a entender por qué la Biblia tiene 66 libros, por qué no más, por qué no menos, y cómo se dio toda esta cuestión, por qué llegó a definirse que fueran 66, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Hablaremos de sus estructuras y cuando hablo de estructuras estamos hablando de cómo está configurada literariamente, cómo está configurada de forma lingüística. Cuando hablamos de contextos, estamos hablando de su contexto histórico, que es muy importante para poder entender las escrituras. El contexto geográfico, recordando que prácticamente el desarrollo de la palabra de Dios se da en el contexto geográfico de lo que llamamos la media luna fértil. Su contexto económico, vamos a ver un poco de las actividades económicas del tiempo, un poco de usos y costumbres de aquel entonces en el entorno social también. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o algún comentario. Están ustedes también en esa libertad de preguntar y de compartir, o enriquecer esta clase. No Pues hay sí, ningún. hasta aquí estamos bien. Yo estoy haciendo mis apuntes, pero dice que nos va a enviar la información, ¿verdad, hermano? Sí, esto que Ok, ustedes están viendo en pantalla, al terminar la clase, yo se los voy a enviar a través del grupo. muy bien. Sí. Todo está de una manera muy sencilla, es muy entendible porque los apuntes los hice prácticamente con mis palabras. Una pregunta, Sí, ah, ahí donde sí. dicen hablar de sus estructuras literarias y los va a explicar o ya eso es todo lo que explicó. O Sí. estos son los No, puntos. no, no, no. Eso lo vamos a ver de manera detallada a lo largo de todo el curso, hermana. Ok, sí está Sí, bien. vamos a aprender bien la estructura literaria, vamos a aprender la estructura lingüística,
Vamos a hablar mucho del contexto histórico, vamos a hablar mucho del contexto geográfico, ¿sí? Es importante porque posteriormente, si Dios permite, vamos a tener un curso de hermenéutica y si nosotros entendemos la bibliología, vamos a aprender con la ayuda de Dios a entender mejor la Biblia en sus contextos, ¿sí? Y a través de sus estructuras para poder tener un mejor discernimiento y poder entender a la Biblia como un libro que fue dado en un contexto y a través de algunas estructuras. Entonces vamos a aprender eh, cosas que nos ayudarán a entender mejor la palabra de Dios. ¿Algún comentario o alguna pregunta adicional? Ahorita es como una clase introductoria. Ah, muy bien. Bueno, Y los entonces puntos los vamos a ir continuamos. viendo, ajá. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, ahorita vamos a ir desarrollando. Al estudiar la bibliología debemos entender que debemos echar mano de otras ciencias. El testimonio dice que toda ciencia verdadera tiene su base en la palabra de Dios y se arrojan luz mutuamente, ¿sí? La verdadera ciencia nunca ha de contradecir la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, yo les recomiendo, si tienen la oportunidad de estudiar el libro Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, que es un libro muy ameno, muy interesante, van a ir aprendiendo mucho o van a ir enriqueciendo más el conocimiento en relación a lo que es la bibliología. Entonces, para entender o debemos entender que al estudiar la bibliología vamos a estudiar otras ciencias o vamos a echar mano de otras ciencias como es la historia, la geografía, la filosofía, la literatura, la arqueología y sobre todo la arqueología bíblica. La palabra de Dios tuvo un desarrollo prácticamente de 1600 años y se hizo en diferentes contextos. Los escritores escribieron en diferentes estructuras y debemos entender el pensamiento oriental, el pensamiento en el cual fueron escritos para poder entender también correctamente la escritura. Muchas veces ese es nuestro problema, que eh, como dice el Señor Jesús y le dijo a Nicodemo, de lo que sabemos hablamos, pero debemos entender que la palabra de Dios fue escrita en un contexto y debemos entender esos contextos para poder interpretarla después o para poder interpretarla correctamente. ¿Sí? Continuemos entonces. Es importante saber entonces todo lo que es la historia que ha estado detrás de el desarrollo y la preservación de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos esto, apreciamos mejor la Biblia. Y dice la hermana Elena, lo apreciaremos más desde el punto de vista físico y seremos más reverentes con este precioso libro, con el ejemplar hablando físicamente, y seremos más reverentes con este precioso libro desde el punto de vista espiritual. Y quiero que entendamos algo, hermanos. Y les voy a leer este testimonio. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 17. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarlos el camino al cielo. Aquí está la cita. Mensajes selectos, tomo 1, página 17. Que dicho sea de paso, Mensajes selectos, tomo 1, página, el capítulo 1 va a ser parte de una clase completa que vendría siendo la revelación y la inspiración de la Biblia. Ahora, quiero que entendamos algo. La hermana Elena dice que este libro ha resistido los más duros ataques y los ataques han sido desde el punto de vista físico y esto yo lo ejemplifico con aquella ocasión cuando el profeta Jeremías escribe algo y el rey agarra el rollo,
lo rae, o lo corta y lo tira al fogón, pues prácticamente todo aquel que es de Dios y lo ha atacado, prácticamente hace lo que hizo en aquella ocasión este, este rey, ¿verdad? Y sabemos muy bien la historia, sobre todo la historia de la Edad Media. Este santo libro ha resistido muchos ataques, pero a través del profeta Isaías, y yo lo tomo también porque la hermana Elena lo toma, dice que se podrá secar la hierba, se podrá secar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Y se nos ha preservado. Ahora lo tenemos a manera de libro, lo podemos tener en celular, en audio, eh, multimedia, lo que sea. Y es una bendición tener la palabra de Dios, pero debemos entender lo que ha costado, la sangre que ha costado. Cuando veamos la historia de la Biblia en el idioma castellano, veremos cómo los hijos de Dios que estuvieron traduciendo prácticamente estuvieron a salto de mata, invirtiendo su dinero, invirtiendo tiempo, brincando de un país a otro para poder concretar los proyectos que tenían y de cómo ellos tenían la intención de difundir la palabra de Dios en el idioma correspondiente. Vamos a hablar un poquito ya más adelante de cómo estos hombres, este, pues se enfrentaron a grandes peligros y a la muerte. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, hermano. Hagamos entonces, tengamos este concepto. Ya vimos el concepto de bibliología. Es muy sencillo entender el concepto de bibliología. Es el estudio de la Biblia a partir de su revelación, de su inspiración, de sus estructuras y de sus contextos. Eso es la bibliología. En pocas palabras, la doctrina acerca de la Biblia o el tratado acerca de la Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia? Cuando preguntamos nosotros qué significa Biblia, todo mundo dice conjunto de libros. Y eso es lo que siempre hemos escuchado como una respuesta muy común. Pero bien, la palabra Biblia en nuestro castellano viene de una transliteración del latín y del francés, que también proviene a su vez del griego. La palabra ta biblia. Y la palabra ta biblia aparece literalmente en la Septuaginta, o esta expresión ta biblia aparece literalmente en la Septuaginta, en el capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel dice, inspeccioné o revisé cuidadosamente los libritos o en los libritos, dice, y dice en especial el libro de Jeremías. Entonces, podríamos decir, si leyéramos Daniel 9, dice, analicé en la Biblia, lo que era la Biblia entonces para Daniel. La palabra ta biblia literalmente significa los libritos. Ahora, Biblia es realmente el plural del griego biblión, que es la forma diminuta de biblos. De ahí que viene el significado de libritos. Ahora, biblos y biblión se usan en la Septuaginta, en frases como libros de la ley, como les dije hace rato, Daniel 9:2, los libros de los profetas o los libros sagrados, o como se maneja también en el prólogo de este autor apócrifo, por decirlo así, de Ben Sirac, ¿sí? En el libro de sabiduría. Ahora, este concepto yo lo tomé del Diccionario Bíblico Adventista, el artículo es Biblia. Literalmente, la palabra Biblia significa los libritos, ¿sí? Porque realmente son 66 libros. Por eso también algunos dicen conjunto de libros. Hablando específicamente de la Biblia como libro sagrado, el diccionario lo define así, de esta manera. Es la definición literal de lo que es la Biblia. Es el libro que contiene la colección de escritos sagrados aceptados como inspirados por Dios y con autoridad divina, ¿sí? Y aquí viene lo interesante. Para los judíos,
el término se refiere a la Biblia hebrea que consistía de 24 libros o 24 rollos y que ahora se agrupan en 39. Nosotros lo tenemos en 39. Más al rato vamos a ver por qué. Para los cristianos se refiere a estos 39 libros que aceptan los judíos, más 27 escritos adicionales. 39 más 27 son 66. Pero las versiones católicas, además de esos 66 libros, incluyen 12 escritos adicionales llamados apócrifos por los protestantes, de los cuales, de esos 12, 7 son libros completos y 5 son inserciones en los otros libros, como el de Daniel y como en el libro de Esther. Si ustedes consultan una Biblia católica, ¿sí? Una versión nácar colunga, sobre todo, creo que también la versión latinoamericana. Ustedes se van al libro de Daniel y van a encontrar algunas adiciones. Después lo vamos a ver cuando veamos el tema de los libros apócrifos. ¿Qué adiciones hay en el libro de Daniel? En el libro de Daniel encontramos adiciones como la oración de Azarías, que aparece en el capítulo 3 de Daniel en las versiones católicas y que supuestamente es la oración que elevó Azarías cuando estaba en el horno de fuego, cuando fue arrojado por Nabucodonosor. Se contiene también al final del libro de Daniel el relato de Susana y el relato de Bel y el dragón. Si ustedes tienen alguna Biblia católica, pueden constatar lo que estoy diciendo. En el libro de Esther aparece las actividades que hizo Esther, las oraciones que hizo Esther durante los días de ayuno a lo cual convocó, cosa que nuestra Biblia en la Reina Valera no lo trae. Nosotros no lo consideramos inspirado, sino un texto apócrifo. Entonces, en resumen de esta parte, para los judíos, ellos solamente aceptan el Antiguo Testamento, eso ya lo sabemos. Nosotros tenemos 39 libros, ellos lo agrupan en 24. Siguen siendo lo mismo, pero lo agrupan de manera diferente. Para nosotros los protestantes o para nosotros los no católicos, la Biblia está compuesta por 66 libros. Para el católico está compuesta por 73 libros más 5 inserciones que vienen en el libro de Daniel y en el libro de Esther. ¿Sí? Eh, Sigo más adelante. Puntualizo, hago un pequeño resumen. La Biblia no es un solo libro, es un compendio de libros. Son 66 libros, ya lo sabemos. Para los judíos, los libros sagrados son los 39 que conforman el Antiguo Testamento. Para los protestantes, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 para el Antiguo Testamento, más 27 para el Nuevo Testamento. Para la Iglesia Católica, la Biblia está compuesta por 73 libros, más 5 inserciones apócrifas en el libro de Daniel y de Esther. Creo que esto ya lo conocemos. Estoy hablando de algunas generalidades, ¿sí? Y después les incluyo, bueno, aquí hay algo interesante. Los 5 libros adicionales, los católicos los denominan deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Ese segundo canon fue creado o fue votado y aprobado oficialmente en la cuarta sesión del Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546. Es decir, nosotros como protestantes usamos una Biblia que en el Antiguo Testamento utiliza solamente el canon hebreo, que son 39 libros, pero la Iglesia Católica utiliza un segundo canon en la cual agrega 5 libros. Ellos le llaman deuterocanónicos. La palabra deutero significa segundo y canónicos, canon, o sea, es el segundo canon. Sí, eso lo vamos a ampliar más a detalle en posteriores clases. Aquí vienen algunas cuestiones del espíritu de profecía, no los voy a leer, ustedes los leen con calma para
que vean lo que la hermana Elena habla en relación a la Biblia y la manera en cómo ella tiene ciertos conceptos en relación a la palabra de Dios que nosotros debemos tener presentes también. No los voy a leer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, hermanos? No, hermano. Bueno, por mi parte no. Ok. Con toda confianza, ¿eh? Pueden preguntar o si voy muy rápido, me dicen y puedo desacelerar un poco. ¿Sí? Hablemos de la división de la Biblia. La Biblia tal como la conocemos actualmente, ya lo sabemos, está dividida en dos grandes secciones que nosotros denominamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eh, el término testamento en sí no es muy apropiado, pero a partir de Orígenes, en el siglo segundo, siglo tercero después de Cristo, se empezó a acuñar este concepto, ¿no? De Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para muchos esto causa confusión creyendo que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento o que el Nuevo Testamento sustituye al Antiguo Testamento, lo cual es falso. La hermana Elena da un concepto del Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento es la exposición del Evangelio en figuras y símbolos, ¿sí? Y dice, el Nuevo Testamento es la confirmación del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en su realidad y en su extensión. Es decir, es la realidad de el Antiguo Testamento, lo que se cumplió, por decirlo así. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27. A su vez, los libros se han dividido en capítulos y los capítulos en versículos. Cabe señalar que la división o clasificación del Antiguo Testamento usado por los judíos es diferente a nuestra actual categorización, ¿sí? Y hablemos entonces de la manera en cómo tenían dividido el Antiguo Testamento los hebreos. Y se utiliza una palabra técnica, que es la palabra Tanakh. Ahorita lo vamos a entender. Por referencias de algunos escritores del Antiguo Testamento, podemos ver que de manera temprana la Biblia estaba categorizada en dos secciones, por decirlo así, la cual es llamada como la ley y los profetas. Y podemos encontrar este pequeño concepto en Isaías 8:20, a la ley y a los profetas. O dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Entonces, el Antiguo Testamento de manera temprana fue categorizado o fue dividido como la ley, haciendo alusión a los libros que escribió Moisés, y los profetas a todo libro inspirado que fue escrito posterior a Moisés, la ley y los profetas. Ahora bien, se considera que la recopilación de los libros del Antiguo Testamento fue hecha por Esdras y Nehemías, ¿sí? Se considera que fue Esdras y Nehemías el que hizo esta recopilación y le debemos el canon. Después vamos a ver cuando veamos la formación de la palabra de la Biblia en relación a esta temática, qué cosa es el canon y cómo se configuró el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esto sí lo leo. Dice, los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable. Profetas y Reyes, página 448. Y abajo incluyo un comentario del Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 42,
en donde nos habla lo que ya les dije. La tradición judía indica que Esdras y Nehemías tuvieron una parte evidente en la colección de los libros sagrados, ¿sí? La hermana Elena nos lo dice, Flavio Josefo, también lo confirma, ¿sí? Ya en tiempos del Nuevo Testamento, ahora ya brincamos a tiempos del Nuevo Testamento, se deja ver que los libros del Antiguo Testamento se categorizaban ya ahora en tres secciones, no solamente en dos. Dijimos, ley, profetas, y ahora se incluye una tercera sección, a la cual se le llaman los escritos o los salmos. Y por eso técnicamente se le conoce como la Tanakh, porque esta es una palabra técnica. Ahorita la vamos a explicar. De manera general, se considera que Judas Macabeo y sus contemporáneos fueron los que concretaron la triple división. O sea, primero había dos divisiones, la ley y los profetas, pero en el tiempo de Judas Macabeo hicieron una reorganización, por decirlo así, incluyendo una tercera sección que ahora era ley, profetas y escritos. Y ahorita vamos a ver cómo lo tenían categorizado. Vamos a ver. Debemos puntualizar que los judíos mantuvieron los libros sagrados conformados por 24 libros, categorizados de la siguiente manera. Ya estamos hablando de una manera tardía. La ley o la Torá estaba conformada por los 5 primeros libros que nosotros lo conocemos como el Pentateuco, los Nevi'im, que significa profetas, y los Ketubim, que significa los escritos. Ahora, ¿por qué se le llama la Tanakh? Ya vieron aquí, está la palabra Tanakh. La T es de Torah, la N es de Nevi'im y la K es de Ketubim. ¿Sí? O sea, ¿sí? Nótese que la palabra Tanakh viene de Torah, Nevi'im y Ketubim. Por eso se le llama la Tanakh. ¿Sí? Torah, Nevi'im y Ketubim. Y bueno, aquí tienen la clasificación. Esta misma clasificación la encontramos por testimonio del Señor Jesús en Lucas 24:44, en el camino de Maús, en donde les empezó a explicar, dice, acerca en relación a la ley, los profetas y los salmos. ¿Alcanzan a ver bien la tabla, hermanos? Sí, hermano. Sí, se está bien. Sí. Si no, voy a hacer un poquito más grande. Yo quiero que la observen. Tenemos 3 columnas. ¿Sí? Sí. Obsérvenla muy bien y quiero que ustedes en su observación me hagan comentarios. ¿Qué cosa es lo que ven? ¿Sí? La primera columna no tiene nada de extraño, ¿verdad? La primera columna pertenece a los libros que escribió ¿quién? ¿Sin Los miedo? profetas. No, no, la primera columna, la de la izquierda. A ver, ajá. Por Moisés. Fueron los 5 libros escritos por Moisés, lo que nosotros llamamos la ley o la Torá. En la segunda columna viene lo que es la sección de los profetas. Obsérvenla bien. ¿Cuántos libros tenemos en la sección de los profetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros, 8 rollos. Se le denomina la sección de los profetas. ¿Qué es lo que notan, hermanos? Fíjense el concepto que tienen los judíos o que tenían los judíos. El concepto que tenían los judíos en relación a quién era profeta y quién no era profeta. Por ahí, ¿me puede silenciar un micrófono por ahí? O hermanos, si me pueden silenciar el micrófono. Hay un micrófono que me está metiendo mucho ruido.
Creo que es el del hermano Martín. Ahí está. Noten esto, hermanos. El concepto que presenta desde la antigüedad los judíos, el ser profeta y el no ser profeta. Ven, de este lado son los escritos, pero fíjense quién está de este lado. ¿Ya vieron? Daniel. Daniel. Los judíos no tenían, el Talmud no presenta a Daniel como qué, como profeta, ¿sí? Y fíjense aquí lo interesante. Aquí tenemos 5 libros, aquí tenemos 8, 8 y 5 son 13, y aquí tenemos el restante. Para 24, aquí debemos de tener 11 libros, ¿sí? Fíjense, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los judíos le llamaban el libro de los 12, porque lo que nosotros conocemos como profetas menores, ellos lo tenían en un solo libro, en un solo rollo, y hasta cierto punto es entendible, porque imagínense un solo rollo para cada uno, eso ya no serían rollos, serían pergaminos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un solo libro. A Josué lo tenían en la sección de los profetas. Ahora, estos son los profetas preexílicos y aquí son los postexílicos. Y claro, aquí estamos considerando también los otros, ¿no? Que fueron preexílicos. Este es el orden en el cual tenían los judíos. Hay quienes recomiendan leer la Biblia o hacer el año bíblico, pero en este orden, hermanos. ¿Sí? Para poder entender mejor desde el punto de vista histórico y contextual la Biblia, empezando del Génesis, pero terminando por Crónicas, en este orden. Fíjense, Daniel está del lado de los escritos. Los judíos y sobre todo el Talmud no considera a Daniel como profeta. Y para nosotros es muy importante el estudio de las profecías de Daniel, ¿sí? Interesante ver aquí el libro de los jueces, que después vamos a ver quién lo escribió. Aquí, para los judíos, los profetas eran aquellos que tuvieron algún contacto directo con Dios. Y para ellos Daniel no tuvo un contacto directo por Dios, porque él solamente tuvo visiones y tuvo sueños. Por lo tanto, no lo consideran profeta. Y no lo consideraban profeta, por eso lo tienen de este lado. ¿Sí? Fíjense aquí también. Tenemos el libro de Samuel. El libro de Samuel, para ellos es un solo rollo. El libro de los reyes es un solo rollo. Aquí, de este lado, el libro de Esdras y Nehemías es un solo rollo. Y el libro de las crónicas también es un solo rollo. De ahí que decimos que los judíos tenían solamente 24 libros, porque 12 lo formaban en uno solo. Para ellos crónicas era uno solo, Esdras y Nehemías uno solo, Samuel y Reyes, ¿sí? Nótese cómo se relacionan estos 24 libros con los 39 que nosotros tenemos. Para los judíos, cada uno de los libros, Samuel, Reyes y Crónicas, no están divididos. La división de estos libros se dio a partir de la traducción de la Biblia al griego o el Antiguo Testamento al griego, que se le llama la versión de los 70 o la versión Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo de los escritos sagrados a otra lengua, que en este caso fue el griego. Recordemos que el hebreo no tenía vocales, no manejaba vocales, ¿sí? Por lo tanto, el hebreo era muy compacto. Además, el hebreo en sí también es muy compacto, ¿sí?
utiliza muchas raíces consonánticas y hay expresiones que se pueden resumir o reducir a una sola expresión. Es interesante ver, por ejemplo, que el Salmo 23, por decirlo así, no recuerdo exactamente cuántas palabras tiene en hebreo. Creo que tiene como 51 palabras, pero cuando se traduce al castellano, se convierte en alrededor de 103 palabras en nuestro castellano. Entonces, el hebreo se considera un idioma muy compacto y por lo tanto, como no tenía vocales tampoco, pues los rollos eran un poquito más reducidos. Pero al traducirlos al griego, y el griego sí utiliza vocales, entonces los rollos se hacían más grandes y por eso se optó por dividir los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas como si fueran dos libros. Y nosotros por eso ahora tenemos el primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, y bueno, más aún, para los judíos, los libros de Esdras y de Nehemías son un solo libro. Y el libro de los 12 contiene los 12 profetas menores. Por lo tanto, tenemos nosotros 39 libros menos 15 que están compactados, por eso los judíos se dice que ellos trabajan solamente 24 libros o 24 rollos. No sé si se entiende esta idea, ¿sí? Regresamos, regresamos a esta tabla y podemos ver por qué los judíos se dice que tenían solamente 24 rollos o 24 libros, cuando en realidad, y nosotros en la actualidad manejamos 39, porque tenemos 12 aquí, más otros dos acá, más otros, uno más acá, uno más acá y uno más acá. Por eso nosotros lo hemos clasificado en 39 libros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues no, hermano. Ok. Ahora, en relación a este orden, podemos entender la expresión que Jesús dice en Mateo 23:35, para que sea demandada la sangre de Abel y la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, porque el Señor Jesús está haciendo la cita de manera en cómo estaban ordenados o cómo ordenaban los libros los judíos de la antigüedad. Abel como primer mártir que aparece en Génesis y Zacarías, hijo de Berequías, que aparece en el libro de las Crónicas. O sea, Jesús no está hablando los mártires de manera cronológica, sino lo está hablando de la manera en cómo los judíos tenían ordenado eh, los libros en la Tanakh o en su división que ellos tenían. ¿Sí? Tenemos entonces ahora la clasificación de los libros del Antiguo Testamento como los tenemos en la Biblia. ¿Sí? Si se fijan, tienen un orden literario, por decirlo así. El único que puede descuadrar un poco es el libro de Lamentaciones, ¿sí? Que dicho sea de paso, algunos consideran que el libro de Jeremías y el de Lamentaciones, algunos sectores judíos de la antigüedad lo tenían en un solo libro. Y el libro de los jueces con el libro de Ruth también lo tenían en un solo libro. Por eso, si ustedes estudian a Flavio Josefo dice que no eran 24, que eran 22, porque algunos compactaban aún más los libros, poniendo, dijimos, a jueces junto con Ruth y a Jeremías junto con Lamentaciones en un solo rollo. Y tenemos aquí la clasificación actual del Antiguo Testamento. Nosotros los clasificamos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés o los 5 libros de Moisés. Después
los libros históricos, después los libros de sabiduría y poesía, después los libros proféticos y que nosotros los enmarcamos como profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Esta prácticamente podría ser como un pequeño, un pequeño diagrama, por decirlo así, de la clasificación. Y si se fijan, este es el orden prácticamente que tenemos en la Biblia. Primero está el Pentateuco, después los libros históricos, después los libros de sabiduría y de poesía, y después los libros proféticos. Y aquí tenemos la clasificación, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los libros históricos, desde Josué hasta Esther, los libros sapienciales y poéticos, de Job a Cantar de los Cantares, los libros proféticos, lo que conocemos como profetas mayores, y como les digo, las sociedades bíblicas unidas hacen también esta clasificación y pareciera que Lamentaciones está por ahí desubicadito. Hay quienes lo ponen también como si fuera poético, ¿sí? En lugar de profético. Yo me inclinaría más a ponerlo en el lado como poético, este, pero quise tomar la clasificación que nos da las Sociedades Bíblicas Unidas. Y los profetas menores, que ya sabemos, son 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías, ¿sí? ¿Quieres que cortemos, Castrejón? Podemos continuar. Adelante, unos 10 minutos más. Ok. La clasificación de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo clasificamos los libros del Nuevo Testamento? Igual, en 4 categorías. Quiero que visualicen este pequeño diagrama que tenemos aquí o esta pequeña clasificación. Las 4 divisiones son los evangelios, pero los evangelios a su vez se dividen en evangelios sinópticos y tenemos un evangelio histórico, es solamente uno, evangelios sinópticos y un evangelio histórico. Tenemos los libros históricos, que solamente tenemos un solo libro histórico en el Nuevo Testamento. Tenemos las cartas. Las cartas se van a clasificar como cartas paulinas, que son las de Pablo, y las cartas universales. Las cartas paulinas se dividen en 2 categorías, que son las cartas doctrinales y las cartas pastorales. Y bueno, una cuarta clasificación que son los libros proféticos, que en este caso es solamente uno y ya lo conocemos. Ahorita los vamos a ver por sección. Nuevamente, fíjense en esta clasificación. ¿Cómo se clasifican los libros del Nuevo Testamento? Tenemos evangelios. Los evangelios se dividen en sinópticos, 3 sinópticos y un histórico. Tenemos de manera general los libros históricos, que es el libro de los Hechos, lo voy a mencionar. Tenemos otra clasificación, que son las cartas o las epístolas. Las cartas se dividen en cartas paulinas y cartas universales, y las cartas paulinas, a su vez, se dividen en cartas doctrinales y en cartas pastorales. Y tenemos los libros proféticos, que es uno, que es el de Apocalipsis. Ahora sí, aquí están. De los evangelios, perdón. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? ¿Por qué se le llaman sinópticos? Porque se puede hacer una sinopsis, es decir, si tomáramos los 3 a la vez y los conjuntáramos, podríamos hacer un solo libro, una sinopsis, ¿sí? Y bueno, desde los primeros siglos se trató de trabajar este tipo de cosas, ¿sí? A este tipo de trabajo se le llama armonía de los evangelios. Si ustedes buscan ese concepto en la biblioteca electrónica, van a ver qué cosa es una armonía. Lo vamos a ver en una clase más adelante.
El único libro que no armoniza, por decirlo así, es el libro de Juan, ¿sí? Por eso, cuando se hacen armonías de los evangelios, no se incluye casi el libro de Juan, casi nada más se hacen armonías a partir del libro de Mateo, Marcos y Lucas. Algunos autores lo incluyen en las armonías, incluyen a Juan, pero desarmoniza mucho. Ya después, cuando veamos cómo se hace o cómo están hechas algunas armonías de los evangelios, nos vamos a dar cuenta por qué Juan no es sinóptico y por qué no armoniza. Dicho sea de paso, el último libro que se cree fue escrito fue el de Evangelio de San Juan. Algunos dicen que es Apocalipsis, hay eh, una variante, ¿sí? Yo me inclino más porque el último es Apocalipsis, pero Juan es un evangelio muy tardío, ¿sí? Y Juan se ocupó de buscar remediar situaciones que estaba viviendo en su tiempo. Estos evangelios, el evangelio de Marcos fue escrito, algunos lo ponen alrededor del año 50, o entre el año 50 y el año 60 ponen estos dos, el de Marcos y el de Lucas, perdón, el de Mateo y el de Marcos. El de Lucas se pone como por el año 60, el de Juan en los años 90. Entonces hay una gran diferencia de espacio entre la escritura de estos tres, unos 30 años, entre lo que se escribieron estos tres y cuando se escribió Juan. Y lo que quiso hacer Juan es más que nada hablar de una manera positiva del Evangelio de Jesús para atacar la enseñanza gnóstica, ¿sí? Entonces, tenía Juan otro propósito y por eso no armoniza mucho con los otros tres evangelios y por eso se clasifica simplemente como un evangelio histórico que no puede hacer una sinopsis junto con los otros tres. De los libros históricos, pues solamente tenemos uno, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. De las cartas, tenemos esta clasificación, las cartas doctrinales, desde Romanos hasta Tesalonicenses, y nos brincamos a Hebreos. Yo lo puse aquí en el orden en que aparecen los libros del Nuevo Testamento. Hebreos es un libro interesante, lo vamos a ver después a mayor fondo, pero el libro de los Hebreos, algunos no se lo atribuyen a Pablo. Yo creo en lo particular que sí es de Pablo, porque la hermana Elena también se lo atribuye a Pablo, ¿sí? Algunos se lo atribuyen a Apolos, algunos creen que lo escribió Apolos, pero yo en lo particular considero que fue Pablo. Y hay un estilo un poquito diferente. Algunos lo mencionan libro, otros lo mencionan carta. Algunos dicen que no puede ser una carta porque no tiene la estructura inicial de una carta, no empieza con ningún saludo, y no, hay alguien así definido a quien está dirigido, pero lo interesante es que sí termina como una carta porque termina enviando saludos el autor, ¿sí? Y trata de temas doctrinales, ¿sí? Y las pastorales son las cartas dirigidas a un solo individuo en particular. Esa es la diferencia. Las doctrinales son dirigidas a congregaciones o a un grupo, ¿sí? Y las pastorales son dirigidas a un solo individuo, a un solo elemento, que en este caso es a Timoteo, a Tito y a Filemón. Ahí está la diferencia en la clasificación de las cartas doctrinales de Pablo y de las cartas pastorales, ¿sí? Y es fácil de aprender cuáles son las pastorales y cuáles son las doctrinales. De las cartas universales, son 7 y va desde Santiago hasta Judas, ¿sí? ¿Por qué se le llaman universales? Porque son dirigidas de manera abierta, por decirlo así, aunque sí hay ciertos destinatarios, y si se dan cuenta, aún en la forma de citarlas,
Aquí sí podríamos hablar de las cartas, la carta de Santiago, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, la tercera carta de Juan, la carta de Judas, porque son las cartas que ellos escribieron. Y aquí la manera correcta de citarlas es la carta de Pablo la carta de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a los corintios, la carta de Pablo a los colosenses. Muchas veces nos equivocamos y decimos la carta de los colosenses y eso no es correcto, porque no es la carta de los colosenses, es la carta de Pablo a los colosenses. Entonces, tenemos las cartas universales, la carta de Santiago, hasta la carta de Judas y el libro profético que tenemos por excelencia en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario, alguna observación? Vamos Sí, a, a mí sí me puede volver a confirmar lo de Juan, porque difiere un poco de los otros libros. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Vamos a cortar ahorita la clase porque vamos a cortar el video para que no se haga muy extenso y ahorita continuamos. Tú me Muy bien. dices, Castrejón. sí,